Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos en la Porsche. Yo creo que es el mejor lugar para hablar del edificio, estar en el mismo edificio. Así que vamos allá. Bueno, y la Porsche Design Tower, que es la que vamos a ver ahora, realmente está aquí en la avenida Collins Avenue, aquí en Sunny Island Beach, y es un edificio de 195 metros. Está diseñado por el arquitecto Sergio Suárez. Aquí podemos ver el tamaño del edificio. Realmente el edificio es impresionante, pero tiene algo que realmente lo caracteriza mucho, y es el elevador. El elevador se llama The Deservator, un nombre bien raro, pero es único y exclusivo, y es lo que le da a este edificio una característica única. Realmente fue lo que me motivó a venir aquí, porque realmente cuando investigué del edificio, la verdad que es bien impresionante. Es que dentro del edificio tiene un garaje para que los residentes que viven aquí pueden parquear su vehículo dentro del apartamento. Usted pasa para dentro del garaje. Por supuesto, el carro tiene que estar apagado, no puede estar encendido porque para evitar cualquier falla de fuego o cualquier cosa. Se apaga el carro, se queda afuera y viene un dolly por abajo, se activa, te levanta el carro, lo mete para adentro, sube el elevador al piso, se abre el apartamento, viene el dolly, lo vuelve a cargar, lo pone. Así que el carro va a estar en el apartamento, pero apagado. Se cree que el edificio la construcción costó como 560 millones de dólares. La marca Porsche Design fue fundada en 1972 por Ferdinand Alexander Porsche, el diseñador del auto Porsche 911 original. El edificio está al pie del mar, como vemos aquí. Los balcones tienen de 800 a 1600 pies y tienen barbecue, casi todos tienen piscina, tienen jacuzzi con vista al mar. Los ascensores no solamente tienes que subir en el carro, también puedes coger y subir en el ascensor privado que te lleva hasta el mismo apartamento. Quiere decir que tú eliges si puedes ir en el carro o también puedes ir en un ascensor privado, donde tú dejes el carro a una persona que te lo va a parquear y tú vas a tu apartamento en tu elevador que abre dentro del apartamento. Y todo lo demás está rodeado de cristales, un sistema que se llama Window Wall. Todo lo demás, solamente los balcones son los únicos que están abiertos. Tiene restaurante privado, tiene un gimnasio, que tiene un sistema de carrera VRX Motion Z55, que es como un simulador de carrera, como simulador de un carro, que ahí tú puedes sentarte y simular la carrera que vas a hacer y todo. Los apartamentos están preclaviados para televisión por cable, todas las paredes finish con todo el lujo que te puedas imaginar. Aunque compres el apartamento cash, como quiera que sea, tienes que pagar una mensualidad de $5,000, que sirve para el mantenimiento del edificio a la asociación, que es lo que chequea que todo esté funcionando bien, que el restaurante esté funcionando bien, que arreglan todo, que pintan todo. Así que aún que lo compres cash, tienes que pagar $5,000 todos los meses. En 10 meses serían $50,000 pesos. $50,000 solamente para el mantenimiento del edificio. Eso lo tiene que pagar cada residente que viva aquí. Tiene que pagar los $50,000 pesos, los $5,000 pesos mensuales. Y eso es sin contar, me imagino, que la corriente, el agua y todo. Pero la verdad, estar parado aquí y mirar el edificio realmente es bien impresionante, bien alto, 60 pisos. Yo creo que es uno de los más altos en Sunny Island. La construcción comenzó en el 2014 y terminó en el 2017. Y una de las celebridades, porque muchas celebridades compraron apartamentos aquí, personas importantes, pero una de ellas, de las que más se destaca, es Messi, el futbolista profesional que ganó la Copa de Qatar 2022. Hablando del sistema de elevadores, se construyó en Alemania y cada uno se cree que costó
$1 millón cada elevador y son 3 en el medio del edificio. Y alcanza una velocidad, estoy hablando de los elevadores que llevan los carros, porque hay 2 tipos de elevadores, los que llevan los carros y los otros para personas. Pero los que llevan los carros alcanzan una velocidad de hasta 60 metros por minuto. Cada elevador pesa 30.000 libras, cada uno, son 3. Y pueden cargar hasta 8.000 libras. Quiere decir que esto puede cargar el carro más pesado que pueda tener alguno de los residentes aquí. Y uno de los más pesados es el Rolls Royce Phantom, que pesa 5.700 libras. Así que yo creo que con un carro de eso está sobrado, porque puede cargar hasta 8.000 libras, puede subir un elevador de eso. El elevador realmente trajo 3 problemas a los ingenieros y desarrolladores del proyecto. Uno de ellos fue el exceso de peso, porque pensaron que las personas podían traer carros más pesados. Y como ya les comenté, lo diseñaron para que cargara hasta 8.000 libras. Otro problema que tenían también, un problema que podía venir también era el problema de la tecnología, porque este elevador es completamente automático. Tiene sensores que es lo que deciden dónde debe estar el carro, cómo debe ir, y no necesita de personas que lo estén operando. Completamente automático. No necesita de nadie. Entonces, como sabemos, la tecnología a veces tiene problemas. Puede sufrir fallo en el sistema y peor aún un ciberataque, que un hacker se pueda meter y pueda hacer algo. Y otro problema es que el departamento de bomberos requería que los carros estuvieran apagados para evitar un fuego, un incendio, lo que sea. Y por esto fue que inventaron el dolly, que va, lo recoge y lo pone dentro del elevador para que completamente esté apagado todo el tiempo. Y esto no solamente ha llevado el sistema de parking aquí en Miami hacia otro nivel, sino que ha marcado este edificio con una forma exclusiva y única. Y por eso es tan especial, por este sistema de parqueo automático que puede tener el carro en tu parqueo. Rodeado de vistas espectaculares, el océano Atlántico, como si fuera en el patio de su casa, algo exclusivo. Es como si cambiaran la vida de la persona para diseñar otro nuevo estilo de vida, otra nueva forma de vivir. Ahí en los balcones, jacuzzi en cada balcón. Increíble la vista de este edificio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, una manito para arriba, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y si tienen algún comentario, me lo dejan saber en los comentarios para yo poder responder y que todo el mundo vea, para que todo el mundo conozca la cuestión. Un saludo a todos. Peace.